Amén. Pues como les decía el hermano César el miércoles pasado, estamos iniciando una serie de estudios. Terminamos lo que es los personajes de la Biblia. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos acerca de Jesús? Con esa terminamos la serie de hombres o personajes de la Biblia. Y ahora queremos iniciar estos siguientes meses, vamos a hablar sobre doctrina fundamental, la doctrina esencial que necesitamos para pues, nuestra edificación. El miércoles pasado César estuvo explicando la importancia de la doctrina, qué es la doctrina, y vamos a entrar en tema. Yo quiero que abramos nuestras Biblias otra vez en Hebreos capítulo 6, verso 1, y aquí tenemos las principales doctrinas que nos menciona la Escritura aquí en Hebreos que un cristiano debe tener. Entonces yo sé que muchos ya las saben, algunos no, pues siempre es bueno estar refrescando nuestro corazón y nuestra mente acerca de estas doctrinas fundamentales para nuestra vida, estas enseñanzas que son importantes para nosotros. Y dice así Hebreos capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Entonces vamos a estar hablando estos siguientes miércoles sobre estas doctrinas fundamentales o básicas. Y hoy quiero hablarte de una de ellas que es la fe en Dios. El Señor Jesús nos vino a enseñar todo lo que los seres humanos necesitamos para tener una vida exitosa en la tierra, para ser pues bendecidos, para poder vivir correctamente mientras vivimos en la tierra física y después prepararnos para la vida eterna. Y una de las cosas que Él enseñó mucho y que habló mucho y exhortó mucho a la gente a hacer fue precisamente el tener fe y tenerla en Dios. El Señor Jesús cada vez que hizo milagros, retó la fe de las personas, les habló a su fe, les preguntó cuánta fe tenían. Y vamos a ver algunos pasajes, porque no los lea, solamente te los voy a leer. Voy a dar la cita bíblica, por ejemplo, Mateo 9:29, que dice: entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 15:28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 17:20, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate del mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 5:34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y podemos seguir esta lista de muchos versículos que hablan acerca de esa exhortación, de la importancia de la fe. Y acuérdense, como Hebreos 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, una de las cosas que el Señor Jesús enfatizó mucho es acerca de que nosotros creamos, que tengamos la fe para que puedan ocurrir grandes milagros en nuestra vida y podemos acercar
al reino de los cielos a través de la fe. Ahora, la fe no es algo espiritual, no es algo que se me da como una unción especial para yo tener fe. Si tú ves todos estos pasajes y lees muchos otros, te darás cuenta que el Señor le decía a la gente, si tienes fe. No lo decía de una manera muy espiritual, que la gente fuera muy espiritual o que tuviera una unción especial o que hicieran ciertas cosas. Simplemente decía, bueno, si tienes fe, su fe es poca y todas estas expresiones que leíamos, porque la fe procede de nosotros. La fe la tenemos nosotros los seres humanos. No podríamos vivir sin esa fe. Dios no necesita fe. O sea, Dios no necesita la fe para hacer un milagro o Dios no requiere de creer en algo, pues Él sabe todas las cosas. Somos nosotros los que necesitamos esa fe para que podamos recibir las cosas hacia el futuro, es decir, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe nosotros la podemos aplicar en las cosas físicas. De hecho, todos los días aplicamos fe. Para subirte al metro, pues aplicas fe de que vas a llegar del otro lado, ¿no? Y estás muy seguro. Si te subes al microbús, pues tienes fe de que pues es buen conductor y a ver cómo llegas del otro lado de la ciudad. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Y la certeza, cuando les decía en alguna ocasión, cuando un esposo le dice a su esposa, mi amor, mañana me voy a levantar a tal hora, me haces mis huevitos con jamón que me gustan, con cafecito y un pancito tostado con jugo de naranja. Eso es fe, porque él está seguro que él se va a despertar y que su esposa le va a hacer todas esas cosas. O sea, la fe la aplicamos todo el tiempo. Él nos dice, mira, pues si no hay un terremoto, si no explota el mundo, si las cosas no se ponen peor aquí en México, si no llegan aquí a balacearnos la casa, pues me haces unos huevitos, ¿verdad que no? O sea, la gente dice, me haces mis huevos así, así, así. Cuando haces una cita, pues tampoco dudas de las cosas. O sea, la fe la aplicamos constantemente, no es algo difícil de tener, es fácil. En esa fe, o sea, la fe a la que el Señor Jesús se refiere es que nosotros tengamos fe, pero en Dios, ¿verdad? Porque pues la podemos poner en muchas otras cosas. Por ejemplo, el hombre puede lograr muchas cosas a nivel natural. Y eso de las expresiones que tú ten fe y se va a lograr tal cosa, esa convicción que a veces la gente tiene, pues le ha ayudado a hacer grandes cosas. Si tú ves la biografía de un futbolista, vas a ver que, bueno, es que yo era muy pobre y yo decidí en contra de mis padres, de mis amigos, que yo iba a ser un gran futbolista y muchos llegan a ser futbolistas. Decía la historia de John Lennon, ¿no? Que si ni su abuelita creía en él, ni su mamá, y dice, pues yo voy a vivir de la música. Todo el mundo decía, ¿cómo que vas a vivir de la música y del canto? Dice, yo tengo fe, bueno, no decía, yo voy a hacer esto y esto y esto, y estaban seguros, y pueden ver muchas cosas, negocios, en la biografía de muchas personas que por esa fe natural que la gente tiene, pues puede lograr muchas cosas, porque estás convencido de algo y esa convicción pues te lleva a hacer cosas en plano natural. Por eso el Señor Jesús nos dice que nosotros tengamos fe en Dios. O sea, hablar del reino de los cielos, te lo he dicho en otras ocasiones, hablar de la iglesia cristiana, de la salvación en Cristo, son cosas espirituales, son cosas que se manejan en un rango espiritual, no es algo físico o humano de lo que nosotros hablamos. Todas las cosas que nosotros hablamos son de cosas espirituales. Por eso nuestra fe que debe ser en cosas espirituales y nosotros tenemos que creer en Dios para poder recibir todas esas cosas espirituales del reino de los cielos. Como dice el apóstol Pablo, bueno, esto que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aunque no vemos un mundo espiritual y dónde está Dios en el reino de los cielos, ahí está, en una dimensión diferente que nosotros no podemos percibir. Hay ángeles, hay demonios, hay todo lo que la Biblia dice en ese rango espiritual y pues nosotros podemos tener acceso ahí
pero es necesario que nosotros nos accesemos ahí a través de la fe. Ahora, ¿qué hace la fe? ¿Por qué la gente, te decía, de estos músicos y cantantes que hacen todas estas cosas y logran el éxito? Porque la fe, esa convicción, te lleva a acciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, te decía el de John Lennon, ¿verdad? ¿Qué le llevó? Pues a abrir puertas, a hacer canciones, a moverse por aquí, a moverse por allá, hasta que tocó puertas, hizo la canción, grabaron cosas y entonces hicieron famosos. O el futbolista, ¿verdad? Que se la puso ahí a practicar todos los días, tal vez ni estudiaba, ni comía, hacía todas las cosas. O sea, la fe, por la seguridad que tienes, te lleva a acciones y esas acciones permiten que logres esas cosas que tanto anhelas, ¿verdad? La gente por eso trabaja, un hombre de negocio dice, pues me va a ir bien y le echa todas las ganas porque está seguro que le va a ir muy bien y entonces prospera. Y muchas cosas sí salen porque pues la fe es el movimiento para que tú hagas las cosas porque sabes que en un futuro van a salir mejor. Cuando tú no tienes una esperanza, una expectativa que algo va a suceder, pues ni le pones interés. Es como si alguien te dice, oye, mira, este negocio está buenísimo, y tú dices, no, está horrible, y dices, pues ni me meto. Y ni pones ni dinero ni nada. ¿Por qué? Porque no tienes fe en ese negocio y no sucede. Otros a veces sí ponen fe en ese negocio y les va muy bien. Entonces, sí tenemos esa fe, la fe nos lleva a hacer acciones. Pero la fe en Dios es diferente. La fe en Dios no es que nosotros hagamos algo, sino que hacemos que las cosas en el mundo espiritual sucedan. Esa fe sí nos puede llevar a acciones espirituales, a movimientos espirituales, por ejemplo, a creerle a Dios, a tomar riesgos porque sabemos que Dios está seguro. Por ejemplo, cuando está Pedro en la barca y viene al Señor Jesús caminar en el agua, le dice Pedro al Señor, Señor, pues permíteme ir contigo. Y el Señor Jesús dice, sí, ven Pedro, y la fe lo llevó a bajarse del arca y empezar a caminar, que sea unos pasitos ahí en el agua. Es el único ser humano después, aparte del Señor Jesús, ¿verdad? Que pudo caminar en el agua, nadie más lo ha hecho por su fe. Y así vemos a lo largo de toda la historia, estos hombres y mujeres que cuando Dios les decía algo, pues lo hacían. Por ejemplo, Gedeón, ¿verdad? Que le dice, mira, tú vas a librar a mi pueblo, júntate a las personas, haz esto, y ahí va Gedeón, ¿no? Dice, bueno, pues tú lo vas a hacer y agarra los carros así, vas a gritar así, igual a Josué, y todos aquellos que le creían a Dios, pues lo llevaban a acciones que hacían que esos milagros sucedieran. Por eso es importante que tengamos fe, porque la fe nos mueve, la fe nos pone en acción para que las cosas sucedan a nuestro alrededor. El Señor Jesús nos exhorta a que nuestra fe sea en Dios. Ahora, la fe también puede ser puesta en algo malo. Hay gente que tiene una fe para el fracaso que le fracasa siempre. O para la enfermedad, ¿no? Hay gente que, yo recuerdo hace años, cuando estábamos en una iglesia, digamos, del grupo de jóvenes, y había una hermana que siempre que le preguntaba cómo estaba, tenía un dolor nuevo. Siempre. Ya ni le quería preguntar cómo estaba, porque sabía que me iba a decir que le dolía algo. Y tenía una fe para creer que estaba enferma, que murió muy joven enferma, porque tenía fe para eso. Entonces la fe yo la puedo también poner o aplicar en las cosas negativas, y entonces las cosas negativas me van a llevar a hacer ciertas acciones equivocadas que pues me darán resultados equivocados de fracaso, de enfermedad, de pobreza, de incapacidad, de mala suerte. Todo esto pues lo puedo aplicar equivocadamente porque hay gente que está cierta que le va mal, está convencida que tiene mala suerte, pero convencida, y le están aplicando equivocadamente. Bueno, es nada más el principio de la fe. Pero te decía, el Señor Jesús nos exhorta a nosotros a tener fe en Dios, pero no en las cosas físicas. O sea, el reto que nos da el Señor Jesús a nosotros los creyentes es, ok, ustedes tienen una fe humana que se les dio, que Dios les dio, mi Padre les dio al nacer. Ahora quiero que esa fe, esa misma convicción, esa misma certeza que tienen de muchas cosas todos los días, pues quiero que la apliquen
pero ahora en Dios, en todas sus promesas, en todas sus palabras, en todo lo que Él dice. Por eso nosotros tenemos este libro, y este libro, si tú lo lees sin fe, será un bonito libro poético. Como muchos, ¿verdad? Hay muchos grandes escritores famosos que han dicho, que les dicen qué libros han leído, y uno de los que han leído es la Biblia, y se refieren a la Biblia pues como un bonito libro, muy poético, muy sabio. Pero para nosotros esto es más que sabiduría simplemente, o más que poesía, o unas bonitas narraciones y biografías de muchas personas. No, para nosotros es la palabra de Dios. Y estas cosas que dice aquí, yo las puedo creer, pero es mi decisión creer, solamente mía, de nadie más. Entonces la exhortación del Señor Jesús es: ten fe, pero en Dios. Entonces ahora yo puedo tener fe en todas estas cosas que Dios ha dicho para que pasen en mi vida. Marcos 11:22 es lo que dice: respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Entonces, algo que ataca mucho Satanás es nuestra fe en Dios. No tanto en la fe en las cosas humanas. Por eso el ser humano pues puede lograr muchas cosas. Pero realmente lo que él quiere destruir es que nosotros no le creamos a Dios, que no estemos convencidos. ¿Verdad? Tú ves la historia de Adán y Eva, todo lo que pasa, cómo los crea, todas las cosas que Dios les da. Y Dios les dice: bueno, esa tierra es suya, fructifiquen, crezcan. O sea, todavía no había pasado, pero ellos tenían todo para que su futuro fuera muy exitoso por las palabras que Dios les decía. Pero les dice: miren, si quieren ustedes un buen futuro, sigan lo que yo les digo. Entonces, si ustedes toman de este árbol, su futuro, ¡pum!, se muere. No va a haber futuro, se van a morir. No va a haber existencia, no hay vida eterna si ustedes toman de este fruto. ¿Qué hace la serpiente? Que es Satanás. Llega con la mujer y dice: oye, pues ¿por qué no tomas de este fruto? Y Dios dice que de este fruto no, porque el día que nosotros tomemos de este fruto, esa es la palabra de Dios, vamos a morir. O sea, nuestro futuro se acaba. ¿Y qué le dice la serpiente? No, si Dios está mal. Claro que no, dice Génesis 1:4, te lo voy a leer, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿cuál fue la tentación o lo que el diablo quiso? Es robarle la fe. Y se la robó, ¿verdad?, a Eva. Y después se la robó a Adán. No van a morir. Eso es mentira de Dios. Ustedes van a seguir adelante. ¿Cuántas cosas dice este libro que el mundo dice que es mentira? Ay, vida eterna ni existe. Tú ni creas, tú dale vuelo a la hilacha porque después te vas a morir. Portarse bien, no, hombre. ¿Cómo crees? Eso déjalo para los monjes, para las monjas, ¿no? Tú haz lo que quieras, hay libertad, disfruta la vida mientras exista. Y entonces dice, pues, contrario a lo que, y muchas otras cosas que son contrarias. Entonces, ¿qué hace el diablo? Va a querer que tú no le creas a Dios. No hay problema que si crees que eres muy fuerte, muy guapo, muy inteligente, muy suertudo, ahí no se va a meter el diablo. Pero cuando tú decides creerle algo a Dios, sí se va a meter. Adán y Eva le creían a Dios. ¿Quién se metió? ¿Quién vino? O sea, ¿Eva fue a buscar a la serpiente? No, la serpiente vino. Tú empiezas a leer la Biblia, estás solito ahí con Dios leyendo. ¿Y quién viene a tu mente? Satanás, con dudas. Y no, eso no es cierto. Esos milagros no existen. Fueron del pasado. Nada más pasaron cuando Jesús estuvo en la tierra. Si estás enfermo, mejor tómate la medicina porque si no te vas a morir. Y tantas cosas, ¿no? Que el diablo nos dice. Porque el diablo quiere robarte tu fe en Dios. Y ellos decidieron
consideraron que lo que Dios decía no era verdad y lo que la serpiente decía era verdad, porque esa es la fe. Decidir, o sea, tú tienes dos opciones nada más. O crees que lo que Dios dice es verdad, o crees lo que el mundo dice, o el diablo dice a través del mundo, que Dios dice que dicen que Dios es mentiroso. O sea, tú tienes nada más esas dos opciones. Entonces, por eso la exhortación y una y otra vez lo que el Señor Jesús hace es, pues créanle a Dios. Es que, y esa frase que dice, si ustedes creen, y lo dice varias veces, no una sola vez, si ustedes creen, todo es posible. Si creen, por supuesto, en Dios, ¿va? Todo es posible. Entonces, todo lo que dice este libro, todos esos milagros que dice, que uno dice, queda así como, qué tremendo milagro. Yo siempre, y más cuando enseñaba el pastor Juan Carlos el domingo, ¿no? Cuando el sol se detuvo, porque Josué oró, dice uno, pero que si el sol se detuvo, entonces aquí había habido una gran explosión, ¿no? Porque pues como que la tierra se detiene, dicen, un segundo que la tierra se detiene y ¡pum! Explota. Pero para Dios nada es imposible. Y claro que sucedió ese milagro. Y las resurrecciones son, por supuesto, reales. Todas las cosas que este libro dice que Dios puede hacer, las puede hacer sin ningún problema y más, como dijo el Señor Jesús. O sea, hay más cosas aún que Dios puede hacer que la misma Biblia no dice, porque Dios es poderoso. Todo, dice otra expresión que da el Señor Jesús, es todo es posible para Dios, todo. Entonces, si todo es posible para Dios, si tú le crees a Dios, pues todo te es posible a ti. Y lo único que requieres es fe en Él. Tú no necesitas hacer el milagro. Tú necesitas creerle, porque tu fe te va a llevar a acciones. La fe es activa. No, pues dicen que, hombre, y si oro, Dios va a hacer un milagro, me pongo a orar. Pero si dices, no, pues sorry, no pasa nada, pues ¿para qué oro? No, que si leo la Biblia voy a encontrar la verdad de Dios y voy a encontrar sus promesas. No, ni es cierto. Mejor la dejo guardada y mejor me pongo a ver los TikToks de Facebook. Y así, o sea, tú puedes decidir, pero lo que también te decía en otra ocasión, todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tiene que ver con este libro, con la doctrina que te enseñamos, con todas las actividades que hacemos aquí en la iglesia, con tu salvación eterna, con todo esto de la Biblia, del Señor Jesús, del sacrificio, tiene que ver con la fe. Todo es fe. Tú das diezmos, que hace rato los dábamos en nuestras ofrendas, eso es por fe. Que tú crees que Dios te va a prosperar y te va a reprender al devorador por ti. Y por eso lo haces. Si tú no tienes fe, muchos no diezman ni ofrendan. ¿No creen en Dios? Bueno, pues entonces sal de ahí, acábate ahí en tu trabajo, ¿no? Porque pues, tú no le crees a Dios, le crees más al diablo que dice, no, no es cierto, tú gástate todo, ¿para qué le das a Dios? Vas a enriquecer a la iglesia, al pastor, a los líderes, no. Bien, entonces no crees y no lo haces. Todo es por fe. El que tú estés aquí alabando a Dios, hace un momento estábamos alabando a Dios, si tú decides estar en el celular o estar en la alabanza, tú tienes la decisión, ¿está Dios aquí presente porque le estamos alabando? Yo le estoy alabando, no es cierto. Me están tocando re feo. Mejor me quedo ahí sentado. Y mejor veo las últimas noticias ahí en Instagram. Es tu decisión. Porque se requiere fe para poder estar cantando de que Dios está presente y le estamos cantando a Él. Y todas las cosas son así. Fe. ¿Qué dice Habacuc capítulo 2, verso 4? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros hemos sido justificados por el Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Necesitamos fe todos los días, las 24 horas del día. Hasta para ir a dormir necesitas fe.
Y más con los temblores y que regularmente se acercan ahí en agosto, septiembre, es cuando ha habido los temblores fuertes por acá. Pues te tienes que dormir con fe, Señor, tú guardas esta casa, guardas este techo, guardas mi vida y tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera y te duermes tranquilo. O tienes la fe de decir, pues yo creo que hoy no tiembla y así me voy a dormir. A muchos se han dormido así y les ha caído el techo. Porque la exhortación es la fe en Dios. En Dios, nosotros vivimos por la fe. Romanos 1:17, si quiero que lo busques. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Otra vez, ya en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? Lo recibo por fe. ¿Y para qué lo recibo por fe? Para seguir teniendo fe. O sea, todo lo que tiene que ver con la iglesia tiene que ver con la fe. La salvación en Cristo, el perdón de los pecados, diezmar, ofrendar, la resurrección de los muertos, la vida eterna, los milagros en tu vida, las promesas de Dios, el estudiar la palabra, todo es fe. Por eso el Señor Jesús en una ocasión les preguntó, ¿y dónde está vuestra fe? O sea, ¿dónde la tienes? ¿En el mundo físico o la tienes en Dios? El mundo físico te puede fallar. Muchos han tenido fe en muchas cosas y no les han salido las cosas bien. Vemos la historia de John Lennon, de estos grandes futbolistas, pero otros también tuvieron la fe para ser grandes futbolistas y ni los conocemos. Ni jamás aparecieron en las grandes ligas. Porque a ellos no les funcionó esa fe. Pero a nosotros sí nos funciona al 100% la fe en Dios. ¿Dónde está tu fe? O sea, tú tienes fe, por eso vives. Cuando la gente deja de tener fe es cuando empieza a ir problemas y ya no hace nada porque pues, no tiene fe de que las cosas van a cambiar. Entonces, ¿en quién tienes fe para seguir adelante, para despertarte cada día, para pensar que este año va a terminar bien, para el próximo 23, para tu negocio, para tu trabajo, para tu familia, para tus hijos? ¿En dónde está tu fe? ¿En ti mismo? ¿En tus fuerzas? ¿En tu inteligencia? ¿En tu riqueza? ¿En que tienes muchos conocidos ahí en el gobierno, ahora con el nuevo gobierno? ¿En la ciencia, de que ya ha avanzado tanto que cualquier enfermedad me la sana la ciencia? ¿En los medicamentos? ¿En qué tienes fe? Y no digo que no tomes medicamentos ni vayas al doctor, a eso no me refiero, sino que nosotros tenemos que tener fe en Dios primero, para que las cosas físicas sean impactadas aún por Dios. Aún, por ejemplo, te tomas un medicamento, Señor, me lo va a tomar porque yo creo que tú puedes hacer que ese medicamento me sane. Que tú hiciste que estos científicos les diste la inteligencia para hacer este medicamento y este medicamento me va a ayudar porque tú estás de por medio. Y yo voy a ir adelante, hasta voy a tocar una puerta, voy a ir con mi amigo el político, porque tú me estás inspirando, voy a ir, tú me vas a dar gracia con él. Es diferente a decir, no, pues es mi gran cuate, ¿cómo no me va a negar las cosas? Entonces, ¿sí ven la diferencia? O sea, aún en las cosas de todos los días, yo tengo que tener fe en Dios, no solamente en las espirituales. Claro, pues si voy a orar por un enfermo para que sane, por supuesto que tengo que creer en Dios que es un milagro que va a suceder. Pero también en las cosas naturales, en las normales. Hasta para cualquier cosa tú tienes que tener fe en Dios. Señor, me voy a subir a este taxi y yo sé que tú me vas a ayudar, que tú vas ahí, lo vas a inspirar para que no choque. Y todas estas cosas. Yo me acuerdo cuando iba al gimnasio aquí a la plaza de Vía Vallejo, empecé a ir y un hermanito lindo y chismosín me dice, ¿no sabe que se cayó el elevador ahí y se mataron 2 personas? No, pues cada vez que me subía a ese elevador decía, Señor, ayúdame, que no se caiga este. Y fui por años. Cada vez que me subía al elevador de esa plaza,
Señor, guárdame que no se caiga este elevador. Y eso lo podemos hacer. No nos cuesta. Y por supuesto que Dios tiene control de eso para que ese elevador no se caiga porque tú vas ahí. Si tú tienes fe en Dios. Nuestra fe es en Dios, no en las cosas, no en las personas, sino en Dios que está detrás de las personas, está detrás de los médicos, está detrás del mundo, bendiciéndonos a nosotros por creer en Él. Entonces, esa fe en Dios me puede sanar de la manera que Dios quiera, y es finalmente Dios. Me puede prosperar de la manera que Él quiera, y es Dios. Proveer, puede cambiar las circunstancias, defenderme de mis enemigos, hacer que las armas en contra mía no prosperen, y todas las cosas. Dios finalmente es el que me protege. Por eso tu fe debe estar en Dios. Vive creyéndole a Dios en todas las cosas, en todo. Que hasta andas bien hambriento, estás ahí en los tacos de Tlalpan, de esos de 10 tacos por 2 pesos o algo así, y pues nada más tienes 2 pesos, dice Señor, pues no me queda otra, no más es que me tengo que comer estos tacos, y en el nombre de Jesús, si bebiera cosa mortífera no me hará daño. Y te los comes y verás que no te hacen daño, porque Dios está detrás de esos detalles. Por eso cuando oramos por los alimentos, oramos por eso, que dándole gracias a Dios y que estos alimentos nos hagan bien, que no nos dañen, porque esa es su promesa, y ahí están las promesas, tú las puedes sacar, son más de 5,000 promesas que tú puedes sacar de la Biblia, más todas las demás que Dios te puede dar de manera personal. El Señor dijo: al que cree, todo le es posible, todo. Es un absoluto, todo es posible. Si creemos en Dios, todo es posible. Por eso, esta es una de las doctrinas fundamentales. O sea, si tú no crees en Dios, si no crees en esta palabra, pues todo lo que hagas estará vacío. No te va a funcionar. Si tú decides romper las hojas, decir esto sí creo, esto no creo, pues tu vida va a ser igual, va a ser rota. Pues recibirás unas cosas sí, otras cosas no, porque pues no crees todo. La vida cristiana se implica la fe todos los días en todas las cosas, para que todas las cosas nos sean posibles. Por eso una de las doctrinas básicas es que nosotros tengamos fe en Dios, siempre. Y por esa razón este punto doctrinal es fundamental, porque si tú no tienes fe en Dios, todo lo demás ya no te sirve, porque vas a cojear. Tu fe debe ser absoluta en Él. La fe te va a permitir vivir una vida espiritual plena y también una vida física plena. Por eso el Señor Jesús mucho se refirió a la fe, y tú lees los 4 evangelios, la fe, la fe, la fe. Los apóstoles también se refirieron a la fe, porque esa es nuestra vida. ¿Y qué vas a encontrar aquí siempre? Pues hermano, créele a Dios. Aquí está la promesa, pero tu decisión es si le crees a Dios o no le crees, como Adán y Eva. Es tu decisión, porque la fe no es que, ay, me ungiste, Señor, ya tengo fe. No, la fe es la convicción en tu corazón que esa es tuya, en tu mente, eso es tuyo. Y si tú decides creerle a Dios, todo es posible en tu vida, porque tienes fe en Dios. Inclina tu rostro un momento.